Las opiniones y relatos compartidos en este episodio pertenecen exclusivamente a quienes los expresan. Aunque el podcast Hablando con el Bastidor comparta afinidades con la visión formativa y cultural de la Academia Dos Tonos, los puntos de vista aquí presentados no representan necesariamente su postura oficial. Este espacio busca fomentar la reflexión, el diálogo y la diversidad de pensamiento desde el arte y la experiencia personal. Recuerda que siempre hay más de un tono en la conversación. Separar la obra del artista es un dilema que ha nacido en los últimos años debido a que muchos autores, creadores de distintas obras, han sido cuestionados, un poco censurables por algunas opiniones o personas. Pero ¿qué sucede cuando el artista está tan ligado a su obra? Bueno, es algo que descubriremos el día de hoy con Nala Wild. Muchísimo gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y lista para pintar, para chismear y pues nada, para lo que sea que nos venga en este episodio. De verdad estoy muy emocionada de que estés aquí. Creo que como meter distintos tipos de opiniones, de distintas disidencias, etcétera, es algo que bastante le falta al mundo del arte. Pero me gustaría un poquito que mencionaras o que nos contaras un poco de tu discurso, qué es lo que haces, quién es Nala Wild. Pues mira. Pues creo que es muy interesante porque Nala Wild nació hace como 2 años apenas y justo era como algo que me pregunté como durante mucho tiempo porque sentía que Emilio Padilla, que es mi nombre biopolítico, pues realmente como que no alcanzaba como a entender su propia obra o no se sentía cómodo como en ese papel, ¿no? Porque yo lo digo, creo que en el mundo del arte no podemos como terminar siendo las personas que somos en la cotidianidad. Y creo que en ninguna parte en realidad, ¿no? Por ejemplo, creo que simplemente cuando estamos en nuestra casa, por ejemplo, no somos las mismas personas con nuestros padres, que con nuestra pareja, que con nuestros amigos. Entonces, no construí a Nala como un alter ego precisamente, sino que Nala representa esta parte que Emilio no es capaz de hacer, pues dentro de su constructo, dentro de su miedo. Entonces creo que a partir de hace 2 años, pues traté de justo transformar todo mi entorno artístico y mi persona a Nala Wild. Y pues bueno, esto también creo que fue un paso importante porque cuando yo comencé en el mundo del arte, como la mayoría de las personas, creo que me acerqué al arte desde los métodos tradicionales, como la pintura, como el dibujo. Y creo que justo fueron estos métodos los que me atraparon en una primera instancia, ¿no? Tuve mi etapa en la que estuve súper casado con el dibujo. Posteriormente me enamoré del óleo. Yo creo que hasta la fecha sigue siendo mi técnica favorita. Es la que más disfruto yo hacer verdaderamente. Y cuando entré a la universidad, pues no sé si hayan escuchado este dicho que tiene una parte de cierto y no. Que la mejor manera de arruinar tu hobby es convertirlo en tu profesión. Sí. De toda la vida. Y creo que tiene una parte cierta y no, ¿verdad? Porque creo que cuando no lo dejamos en el hobby, creo que vivimos muchas veces como justo en esta burbuja emocional que a veces no nos permite cuestionarnos mucho, ¿no? Porque justamente es un gusto, a lo mejor no estamos al pendiente de la crítica, no estamos al pendiente de lo que está sucediendo en el mundo del arte. Entonces, cuando llegué a la universidad y decidí estudiar artes plásticas, pues justo ya no todo tenía que ver con la técnica, sino que había un discurso, ¿no? Sino que había un trasfondo, tenía que argumentar mi obra. Entonces ahí empiezan como todos estos dolores de cabeza, ¿no? Que si de por sí a veces cuando técnicamente las cosas no salen como uno quiere, pues ahora agrégale como la carga de la crítica, del discurso, de la supervisión, de la argumentación, de toda esta parte, pues entonces se complejiza, ¿no? Pero creo que al final eso lo hace todavía más mágico, que justo tengamos esta voluntad y este deseo de que el arte se transforme y que mejoremos cada día. Entonces, a pesar de que comencé con los métodos tradicionales, posteriormente me fui como yendo al lado oscuro, como yo lo veía antes, el lado de lo contemporáneo, ¿no? Entonces, que justo cuando venimos de la escena más tradicional, pues vemos justo lo contemporáneo como esta secta, como que nos va a jalar y como que nos va a desviar del buen camino. Pero creo que, y uno de los puntos que vamos a debatir más adelante es justo como qué tan peleado está lo tradicional de lo contemporáneo. ¿Pueden convivir, no pueden convivir? Y creo que justo ahí es donde entra mi estudio del género, porque justo el género busca deconstruir algo que nos negamos a cuestionar, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a hacer más como arte queer, arte LGBT, arte que tenía que ver como con el género, al principio mis profesores siempre me dijeron, no, es que ya nadie pinta, es que la pintura es inoperante.
Y pues a mí me dolía mucho, ¿no? Porque esta es la parte que más yo disfrutaba. Y de repente yo dije, es que no tiene por qué estar peleada la pintura, la escultura, el dibujo como con lo contemporáneo. Entonces, yo creo que hoy en día mi trabajo yo lo defino como interdisciplinario. Yo no me gusta como encasillarme si soy pintor, si soy escultor, si soy performer, si soy drag. De hecho, por eso cuando empecé con el proyecto de Nala, o sea, antes Nala era como un proyecto aislado. Yo nunca nunca me nombré como Nala Wild Drag, porque dije, es que yo no solo hago drag, yo hago muchas otras cosas, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con el mundo del arte hoy en día. O sea, creo que pocas personas realmente solo se dedican a una cosa. Hoy el ser multifacético no solo es una herramienta, sino creo que casi una necesidad del arte del siglo XXI. Entonces, hoy en día yo me definiría como un artista interdisciplinario, que un día pinto, que un día hago escultura, al día siguiente podría hacer performance, y a lo mejor el día de mañana haré otra cosa que ni siquiera existe. Entonces, yo creo que hay que ver el arte como un cambio y yo creo que eso es mi arte. Nala es un artista cambiante y en este momento estás viendo una persona que probablemente no existe el día de mañana. Entonces, así definiría mi trabajo. Ok, qué fuerte. Creo que tocaste varios puntos que me parecen bastante interesantes, tanto el hecho de que menciones que puedes crear algo que el día de hoy no existe, como que lo que estás haciendo o creando el día de hoy tampoco te define realmente como persona. Creo que son temas bastante interesantes. Me gustaría que nos mencionaras un poco de qué van las obras que has realizado, las exposiciones. Tengo entendido que tienes, o las que he visto que tienes, son Error 404 y Ansiedad. Y la última, que es a la que tuve el honor de ir, más o menos, ¿qué es lo que llevan estas tres? ¿De qué hablaste? ¿Qué es el discurso que mencionaste? Va, pues mira, Ansiedad yo creo que es como... Ansiedad fue un óleo de pues, mediano formato de unos 80 por 100 centímetros, que para mí creo que fue mi primer parteaguas en mi carrera. Creo que Ansiedad no solo fue una de las obras como más complejas que realicé en su momento, sino que fue la obra que a mí me hizo cuestionarme si quería hablar de mí mismo todo el tiempo, ¿no? Creo que el hablar de su experiencia es una parte fundamental en la construcción de cualquier artista, pero llegó un momento en el que no me gustaba que el arte solo hablara de mí, porque entonces las personas, al no estar en mis zapatos o no al haber vivido exactamente lo que yo había vivido, pues entonces el discurso de la obra empezaba a limitarse mucho, ¿no? Porque la obra ya necesitaba siempre de una explicación para ser entendida y eso no me gustaba. Entonces creo que Ansiedad fue esta obra que me permitió cambiar el yo en nosotros, que para mí hasta ahora es una de las partes más importantes a la hora de crear arte, que es un arte que puede ser entendido en su individualidad, pero que también depende de un alma colectiva para poder existir, ¿no? Que en este caso es nuestro contexto. Entonces, Ansiedad fue mi primer acercamiento hacia la salud mental de los jóvenes. En ese momento, pues yo estaba pasando por unos momentos complicados, entonces dije, bueno, o sea, yo creo que no soy la única persona que tiene ansiedad, no soy la única persona que está desarrollando como ciertos, un cierto perfil, y creo que vale la pena hablar de eso, ¿no? Entonces yo empecé Ansiedad con la intención de que pues las personas que tuvieran como algún problema emocional, alguna circunstancia específica, se sintieran representados. Y posteriormente llegó Error 404, que es una exploración más fotográfica, que me gustó mucho porque lo fotográfico te permite como intervenirlo de forma digital. Entonces, poco a poco vemos Ansiedad, que es un cuadro que no tiene rostro porque busca que cualquier persona pueda ser la persona que está en ese cuadro. Y después está Error 404, que es un proyecto que deforma la identidad. Entonces había un momento en el que yo me sentía tan enojado conmigo mismo, pues por no lograr lo que quería, por no estar donde me gustaría estar en ese momento. Entonces literal simplemente era como tratar de borrar mi cara, pero no en su totalidad, porque me gustaba ser yo, pero al mismo tiempo no. Entonces Error 404 y Ansiedad fueron las primeras obras que me permitieron cuestionar la identidad sobre mí mismo. Y entonces al exponer estas obras, pues me di cuenta que pues muchas personas también estamos como en esta catarsis de no saber quiénes somos o qué buscamos o hacia dónde queremos dirigirnos. Y entonces en ese momento se intersecciona con los estudios de género que yo comienzo a realizar. Entonces digo, bueno, hay una gran cantidad de ansiedad y de problemas en los jóvenes a partir de que nos han dicho quiénes tenemos que ser, pero sin la libertad de podernos construir individualmente. Entonces
creo que estas dos obras justo son este momento de catarsis artístico que me permitieron estar donde la obra está hoy en día. Que pues bueno, hoy en día pues la obra busca ser un poquito más interactiva, ¿no? Creo que estas piezas, al ser un formato más bidimensional, tienden a quedar en el ámbito, pues no me gustaría decir decorativo, porque no son obras precisamente decorativas, pero sí contemplativas, ¿no? Pero yo empecé a decir, bueno, es que yo necesito como intervenir más esto, ¿no? Quería que el espectador se sintiera cada vez más dentro de la obra, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a sacar al arte del cuadro, o sea, voy a sacarlo del bastidor, voy a sacarlo del marco, o sea, que explote y que las personas se sientan dentro del arte mismo, ¿no? O sea, no como un objeto, sino como una situación. Y es por eso que yo creo que hoy en día la instalación es como una de mis principales recursos de producción, porque busco que los espectadores se sientan dentro de la obra en sí misma. O sea, ¿dirías que la solución a esta temática que tenías, problemática que tenías de no querer hablar necesariamente de ti porque de pronto se encapsula esa experiencia de cómo se percibe el arte, lo solucionaste metiendo a la gente en el arte? Exactamente. Yo creo que eso es algo como importante, porque voy a decir algo que puede ser polémico. Y pues bueno, quienes no estén de acuerdo pueden comentarlo. De eso se trata, de generar debate a través del arte. Pero yo un día me pregunté, ¿a quién le importa que yo esté mal? O sea, de verdad. O sea, digo, claro que yo puedo como llorar en mi cuarto y hacer como la grandísima obra de arte. Pero dije, ¿de verdad a quién le importa? O sea, somos 8,000 millones de personas. ¿Por qué mi historia tendría que ser más relevante que la de las otras 7,999,999, ¿no? Entonces yo dije, si yo sigo hablando de mí, pues va a haber un momento en el que el único público al que yo voy a acceder pues va a ser la gente que me rodea, porque son las únicas personas que van a entender el contexto de la obra, de por dónde va, de dónde nació, de todo esto, ¿no? Entonces dije, si me quedo en el yo, pues nada, o sea, va a haber un tope, ¿no? O sea, va a haber un tope. Y eso no quiere decir que esté bien o esté mal. O sea, yo creo que cada persona decidimos hacia dónde queremos que vaya nuestro arte, a quién lo queremos dirigir. Porque una de las preguntas más importantes es, ¿para quién haces arte? Hay personas que hacen arte para ellos mismos y está súper bien. Pero yo no quería hacer arte nada más para mí, porque creo que el arte, a mí, en mi caso, otra pregunta problemática que comenten las personas lo que opinan. Yo no creo que el arte tenga la obligación de educar, por supuesto que no, pero en mi caso es un recurso que me gusta utilizar. Entonces, yo quería utilizar mi experiencia para que otras personas que tuvieran la misma experiencia o una similar a la mía pudiesen sentirse tanto identificadas y que pudieran tener un referente a su situación y que las otras personas lo conozcan, ¿no? Porque muchas veces pensamos que los problemas ajenos, al no estar en nuestra vida, si nos hacemos a un lado, pues no pasa nada. Pero la realidad es que vivimos en un sistema tan grande donde el capital, donde las cuestiones tanto económicas como políticas nos tienen tan inmersos que no podemos ser ajenos al sistema. Simplemente no podemos. Entonces, por eso traté de abrir como este panorama y justo construir el nosotros desde el arte. Creo que lo que acabas de mencionar me va más que perfecto para introducir un poquito más acerca del tema de separar la obra del artista. Hay una crítica que se llama Sophie Sandre Cerqueda, que escribió que una obra no sería la misma sin los pensamientos, creencias y valores de su autor. La vida entera o una parte de ella está plasmada en cada obra, por ello no se pueden desvincular ambos conceptos. Y con esto empezaría mi primera pregunta de si es que una obra, en tu opinión, puede sostenerse por sí sola. Es decir, todo esto, antes de meternos a la vida de los autores y cosas así, ¿no? O sea, si en sí una obra consideras que se puede mantener por sí sola. Yo creo que sí. Y yo creo que todas las obras, en cierto punto, tienen que poder hablar por sí mismas. Porque si necesitan siempre un agente externo que las justifique, entonces el arte no está logrando su objetivo, que siempre es comunicar. Entonces, si el arte en sí mismo no puede justificarse, pues entonces yo creo que, pues, digo, vamos a tratar como de también como alejarnos siempre como de estas dicotomías de lo bueno, lo malo, lo que nos han enseñado. Pero siento que el arte, al no lograr su objetivo, pues justo se va a quedar como estancado, ¿no? En algún momento.
Entonces, yo creo que las obras siempre pueden hablar y sostenerse por sí mismas de diferentes formas, porque a veces pensamos que solo hay un camino. Y yo siempre creo que las obras se pueden sostener desde diferentes puntos de vista. Pueden hablar por sí mismas desde su materia. Creo que la materialidad de las obras pueden sostener el discurso. Creo que la materialidad nos puede hablar por sí mismo, ¿no? ¿A qué te refieres con materialidad? Por ejemplo, imaginemos una pintura, no sé, sumamente tradicional. Imaginemos un bodegón. Aquí los grandes bodegones con las uvas. Pero imaginemos que este bodegón está hecho, en lugar de con tiza pastel, con maquillaje, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, pero ¿por qué está hecho con maquillaje en lugar de una tiza pastel o con gis? Entonces ahí ya la obra te empieza como a decir algo, ¿no? O sea, está cuestionándose a sí misma, ¿no? Está rompiendo con algo. Y entonces, aunque tenemos a lo mejor una imagen sumamente conocida como lo es un bodegón, pues el material ya nos está queriendo decir algo, ¿no? Entonces, a veces podemos trabajar los materiales de una forma que ellos mismos generen la conversación, ¿no? O sea, no sé si has visto como este gran artista que no recuerdo muy bien su nombre, que hace esculturas en mármol y hace unas almohadas que se ven tan suaves, que se ven como tan sedosas. Entonces dices, bueno, ¿cómo es que un material tan duro, tan pesado, se puede ver tan suave, tan ligero? Entonces en ese momento el material está hablando por sí mismo, ¿no? Porque pues decir, pues es una almohada, ¿no? Pero este travestismo del material en el que justo aparenta una cosa y nos transmite otra, es algo yo creo que muy mágico. Entonces te digo, yo creo que la obra puede hablar en sí misma desde el material, puede hablar en su contexto histórico, porque hay obras que dejan de generar conversación con el tiempo, ¿no? Porque hay obras que están ligadas estrictamente a su momento histórico, ¿no? Por ejemplo, vamos al Louvre y vemos como todas estas grandes pinturas de la Revolución Francesa, entonces vamos aquí a ver a los grandes maestros. Pero no es lo mismo ver esa obra hoy que ya existe como Francia como la conocemos a cuando Francia estaba viendo su revolución, ¿no? Okay. Entonces, los discursos también cambian con el tiempo, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que hay muchas formas de que la obra pueda hablar por sí misma. Te digo, desde el material, desde el contexto histórico y pues como lo trataremos más adelante, también desde la vida del artista, claro que sí. Que yo sé que más o menos lo mencionaste al inicio, ¿no? En que preferías que tu obra no tuviera una explicación y que se estuviera igual con esta teoría de sostenerse por sí sola. Pero si fuera por tu elección, si, no sé, hubiera un botón mágico en donde tú pudieras elegir, ok, el público puede conocer el trasfondo de mi obra o el público nunca en su vida va a tener el trasfondo de mi obra, ¿cuál preferirías? Yo creo que preferiría que la gente nunca tuviese el contexto de mi obra, porque en ese momento el espectador dejaría de imaginar. Y yo creo que en el momento en el que dejamos de imaginar, dejamos de ser seres humanos. Entonces, ¡ay, qué poderoso! Por favor, vamos a poner eso en una quote. Pero sí, o sea, yo creo que cuando algo te deja de generar creatividad, cuando te deja de generar curiosidad, en ese momento ya no hay diálogo. Entonces, es como un muy ejemplo un poco burdo, pero es como... me voy a ver aquí como muy conservadora, pero es como la televisión y los libros, por ejemplo. El libro te permite que tu imaginación guíe todo, pero por ejemplo cuando vemos la televisión, cuando vemos la adaptación del libro a la película, ya todo está digerido. Entonces ya la conversación del espectador puede ir como por otros lados, ¿no? En cuanto a la adaptación de la película, o van a pensar en el maquillaje o en la actuación, pero la historia ya está contada, o sea, ya no te da la libertad que tú la ajustes. Entonces, sucede yo creo que lo mismo con las obras. Cuando vemos como el contexto súper detallado, ya no permitimos que los espectadores tengan esta libertad de lectura, que yo creo que es como muy importante, ¿no? Yo creo que si limitamos a que todos vean la obra como nosotros queremos que la vean, pues ahí se acaba la magia del arte, pienso yo. Okay. Creo que nunca había escuchado la comparación de cómo se digieren las películas con los libros y esto, compararlo también con las pinturas. Sin embargo, ahora me da mucha curiosidad, si decides que nunca se sepa el trasfondo de la historia. Tengo entendido, corrígeme si estoy incorrecto, pero que muchas de tus obras tienen que ver con la comunidad, ¿no? O sea, es como un eje central. Pues, es que eso es muy complicado. Mira, yo creo que... Ay, el gallo, perdón. Pues mira, yo creo que en este momento es el tema que ahorita me apasiona.
yo estoy convencido de que estoy viviendo en el momento correcto de la historia, porque yo creo que en este momento la liberación, yo creo que una de las revoluciones más importantes, porque en este momento están sucediendo muchas, pero yo creo que una de las más importantes es la revolución sexual. El moralismo justo es una de las corrientes que ha estado más de la mano con los movimientos sociales, con lo político, porque el moralismo nos habla mucho justo del pueblo, ¿no? O sea, ya no habla de la hegemonía, ya no habla tanto de la academia, es por eso que el moralismo sale a las calles, ¿no? Para contar esta historia que nos ha contado. Y las revoluciones, las disidencias sexuales hoy en día, estamos haciendo más o menos lo mismo, estamos narrando una historia que siempre ha estado ahí, pero que se ha ocultado. Entonces, te digo, yo creo que nací en el momento correcto de la historia, porque en este momento los estudios de género, las diversidades sexuales, tenemos un mundo, dependiendo de su geografía, por supuesto, en el que el tema sigue siendo lo suficientemente controversial para que sea relevante, pero vivimos suficientemente en el pasado para que no sea una libertad total, ¿no? Porque cuando dejamos de cuestionar algo, pues justo el arte como que dice, bueno, ya se solucionó este rollo, pues ¿qué sigue, no? Entonces, en este momento, el arte es relevante de las revoluciones, de la comunidad LGBT, o sea, el arte queer, todo el arte disidente, es como relevante porque el mundo necesita ese cambio y el arte es un agente de cambio muchas veces, ¿no? Yo creo que muchas de las, como te menciono, las revoluciones históricas, políticas, quedan registradas en el arte. Entonces, es por eso que en este momento estoy tratando eso, porque... Y también porque yo he sido, digamos, yo he sufrido, digamos, de las deficiencias del sistema. Y es por eso que yo hablo de eso. Porque si a mí no me generara un conflicto, probablemente yo no hablaría de lo que estoy hablando, ¿no? A lo mejor hablaría de otra cosa, a lo mejor haría bioarte o alguna otra cuestión, no sé, con la tecnología. Pero como es un problema que a mí me atormenta personalmente, entonces yo sé cómo tratarlo y no quiero como adentrarme mucho, pero justo yo creo que yo creo que el arte LGBT está teniendo como un auge no porque esté de moda, sino porque es una urgencia social. Que el arte nos permite hacer activismo sin ser justo como arrestados, o sí, algunas veces, ¿no? Pero justo el arte creo que es como este punto, el arte es como Suiza, como que tienes más libertad como de decir cosas mediante el arte sin tener como una repercusión o un castigo social, ¿no? Porque el arte justo está hecho para hablar, ¿no? Entonces, yo creo que el arte LGBT es lo que más me apasiona hoy en día. Como te mencionaba en un principio también, no te podría afirmar o negar que es la corriente o es el tópico que yo voy a manejar el resto de mi carrera, pero en este momento es lo que más me apasiona y yo siempre he dicho que debemos hacer lo que más nos apasiona y no casarnos con nada. Ok. Y no sé si has visto o has escuchado, por ejemplo, en este momento se me viene el ejemplo de la actriz Hunter, creo que se llama, que es una actriz trans, la que aparece en Euphoria. Ajá. Bueno, ella al inicio empezó a hacer bastantes papeles, tal cual, protagonizando a una mujer trans. Sin embargo, hubo un punto en el que ella dijo, ¿sabes qué? Ya solo me están ofreciendo papeles de mujeres trans. Yo quiero hacer otro tipo de papeles, no quiero que me encasillen en esto. En algún punto, en este descubrimiento, has sentido como la presión de que, ¿sabes qué? Yo soy un artista, tengo que, de una u otra manera, hablar de la comunidad, de los problemas que nos están atravesando, porque si no, realmente no estoy haciendo algo por la comunidad. Ese tipo de ideas. O sea, ¿alguna vez has sentido esa presión? Es que sabes que yo creo que aquí existe como una situación muy compleja. Porque muchas veces entramos, o sea, en el dilema de qué quiero hacer y qué debería hacer. Y yo creo que es un punto controversial y pues también muy, muy debatible. Porque así como existe la heteronormatividad, también existe la homonormatividad. Que es lo que quiere decir, ¿no? O sea, que por ejemplo en la homonormatividad justo pasa esto, ¿no? Que dicen, es que si tú eres de la comunidad LGBT, entonces tienes que apegarte a estos estándares, ¿no? O sea, no puedes como ser masculino, no puedes como apegarte a una estructura social que existe, porque entonces en ese momento eres hipócrita y eres muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que siempre y cuando las cosas se hagan de forma orgánica y sea desde un gusto genuino y no un gusto construido, yo creo que encasillar a cualquier persona en el tema que sea, yo creo que está mal.
porque pues si no, en este momento sí comienza a limitarse la libertad de expresión, ¿no? O sea, yo creo que como te mencionaba hace ratito, el arte no creo que tenga la obligación de educar, y justo es el problema, ¿no? Que cuando alguien incursiona en algo, es muy castigado cuando se sale de ese algo, ¿no? O sea, castigamos mucho el cambio de opinión. Y de hecho, por ejemplo, esto lo vemos incluso hasta en las redes sociales, por ejemplo. O sea, el algoritmo castiga mucho cuando un creador de contenido, por ejemplo, cambia su estrategia, ¿no? Sí. Cuando hace un tipo de videos de que, ¿sabes qué? Yo hago contenido de maquillaje. Y de repente el día siguiente dice, no, pues sabes que voy a hacer contenido sobre perritos y gatitos. Pues el algoritmo de que pum, de que para abajo todo, ¿no? Porque justo ya generó un público, ya está todo como súper calculado. Entonces, hoy en día el cambiar de opinión es muy castigado, ¿no? O sea, desde lo social, desde lo tecnológico, desde las redes sociales. Entonces, yo creo que siempre que queremos meter a alguien en una casilla y queremos obligarlo a que ese sea su discurso de toda la vida, pues yo creo que ahí ya estamos limitando, ¿no? Tanto la libertad de expresión, estamos limitando la creatividad, estamos limitando muchas cosas. Sí creo, aún con todo lo que ya te dije, sí creo que existe, no un deber, pero sí una sugerencia que si tienes la oportunidad de estar en una posición de poder o de visibilidad que te permite ayudar, creo que siempre es bueno tomarlo. Entonces, por ejemplo, en este caso de esta actriz, ese primer paso de su carrera era importante porque durante muchos años la comunidad LGBT ha sido visibilizada desde personas heterosexuales. Entonces, es como si, por ejemplo, igual es un caso como del que no se habla mucho, pero por ejemplo, todas las primeras películas de la esclavitud en Estados Unidos, pues todas fueron dirigidas por directores blancos. Entonces, tenemos esta blanquitud de la historia del arte, ¿no? Entonces, sí hay un momento súper importante en el que las personas que vivieron eso son las que deben ser las portavoces de esa parte de la historia. Entonces, es súper importante, por ejemplo, cuando un artista trans, o sea, justo encarna como el cuerpo trans en la televisión, en el cine, en la escritura, en el ámbito que sea, es como súper importante que se apoderen de esa parte que siempre fue suya y que no se les permitió hablar desde esa posición. Es importante. Pero si esa persona tiene ganas de repente salirse de esa y salirse de ese papel y construir otra cosa diferente, están en todo su derecho, y como sociedad no debemos de castigar eso. Entonces, yo creo que sí existe a veces una cierta presión sobre los artistas, sobre comprometernos con lo que estamos haciendo, pero creo que también los públicos deben de ser con el tiempo más amigables y permitir que exploremos cosas nuevas todos los días. O sea, en tu caso, desde el inicio sabías que Nala iba a ser algo que podrías dejarlo en algún momento, o no tuviste este miedo de, uy, si lo inicio este proyecto de tal manera y después lo empiezo a abrazar, tal vez después no me pueda salir? Sí, yo creo que sí, hasta la fecha todavía tengo como, no quiero decir ese miedo, pero sí esa curiosidad, porque de repente, fíjate que me despierto un día y digo, Nala Wild está en otra vida, de que Nala Wild ya cumplió lo que tenía que cumplir, Nala Wild dijo lo que tenía que decir, y sigue una etapa nueva en mi vida. Pues digo, bueno, pues sí está como esta parte de, pues ya trabajé justo en este rebranding, digamos, como personal, y pues si el día de mañana pues decido ser otra cosa diferente, pues entonces pues será como un proceso desde cero, ¿no? Pero yo creo que eso también tiene que ver con también nosotros como artistas ya de este lado, no temerle a empezar desde cero, porque justo tendemos, o sea, los artistas, yo creo que desde que empezamos en el mundo del arte, tenemos ese problema del éxito, como de ya llegué a un punto bueno, ya no lo puedo soltar. ¿Y por qué no? O sea, ¿qué tal si lo soltamos? ¿Y qué tal? Pues a lo mejor ya eres famoso, ya vendes las grandes obras con muchos ceros, pero si quieres cambiar de camino, pues también hay que saber llegar por rumbos nuevos. A lo mejor te va a tocar pavimentar la calle de terracería cuando estabas acostumbrado a vivir aquí en la gran carretera y donde era fácil avanzar. Pues bueno, creo que también como artistas tenemos que a lidiar con eso, ¿no? O sea, que todo tiene una consecuencia, de que nuestra sociedad tiene una cierta estructura que podemos ayudar a cambiar, pero no va a suceder de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que todos vivimos como con ese miedo, o sea, no solo, por ejemplo, yo como Nala, sino como
aquí te digo, ¿verdad? Que el gran escultor de repente dice, ay, quiero tejer. Pues bebé, pues ahí está el vivo ejemplo de Carlos Arias, uno de mis profesores en la licenciatura. Pues él se hizo súper famoso con sus pinturas y hoy en día está consolidado pues con el bordado, ¿no? Entonces yo creo que siempre se puede cambiar de opinión y yo creo que siempre debes de seguir con lo que te apasiona. En ese caso, aunque tu arte no vaya necesariamente por la rama solo de lo queer, ¿no sientes algún tipo de presión, no sé, de las personas que te ven, que tus seguidores, etcétera, de si cambiases y ya no hablaras nunca más de, pues vaya, la comunidad? ¿No sientes alguna presión o el miedo de que se te etiquete simplemente como artista queer? Pues mira, creo que eso ya me sucedió una vez. Creo que esa etapa artística creo que la viví hace unos años. Para quienes no sabían antes de que vean este lujo y este rostro, yo antes me dedicaba muchísimo a la customización de sneakers. Yo antes pintaba sobre Air Force One, sobre artículos de piel. Entonces yo, en ese momento, fue eso durante la pandemia. Durante la pandemia fue cuando creció mucho TikTok. Entonces yo, pues sí, o sea, le tiré muchísimo a las redes sociales en ese momento y la verdad es que en no mucho tiempo me fue bastante bien. Logré pues colaborar directamente con la marca que es Angelus. Trabajé con Angelus ya directamente. Pues mis videos se hicieron como virales en ese momento, me fue muy bien. Y justo ya toda mi carrera artística giraba en torno al custom, ¿no? Giraba como al streetwear, como a esta parte de lo urbano. Y cuando de repente pasé del streetwear al arte queer, creo que sí tuve como esta presión muy marcada porque yo todos los días veía cómo bajaban mis seguidores. La primera vez que yo subí una foto en Ala Wild, solo ese día perdí como 200 seguidores. Así, en un solo día. Así, y entonces yo me empecé a cuestionar como si quería seguir con ese camino, porque pues el mundo no es utópico y los artistas, también nuestra carrera está a expensas del mercado del arte. Los artistas estamos a la expensa de la crítica, ¿no? Del público, ¿no? Entonces yo creo que, y sobre todo hoy, que las redes sociales son una parte como inevitable de nuestro día a día, justo nos preocupamos demasiado por lo que piensan los demás, porque justo pensamos que como artistas vivimos de eso, pero los artistas no viven de los aplausos, y eso a veces en cierto punto de la carrera como que la gente se lo olvida, ¿no? Y yo creo que esa presión social la empecé a sentir mucho en esa época, porque yo decía, es que mi arte ya no está pegando, la gente que me empezó a seguir por esta etapa que yo tuve del streetwear, pues me empezó a dejar de seguir porque pues yo también dejé totalmente de lado esa parte y yo la recuerdo con muchísimo cariño y de hecho gracias a todo el auge económico que yo tuve en mis finanzas personales, fue gracias a eso que yo pude financiar a Ala Wild. Entonces yo recuerdo esa etapa con muchísimo cariño. A lo mejor algún día lo vuelvo a hacer como ya algo por gusto, pero te voy a decir una cosa y por favor todos los que estén viendo esto tomen nota. En cuanto yo empecé a caer como artista en redes sociales, en ese momento empecé a crecer en la vida real. Porque a lo mejor en ese momento de mi vida pues tenía pues likes, te digo todo lo que conlleva las redes sociales. Pero a mis eventos llegaban 10 personas, 15 personas. Hoy en día he bajado casi 2,000 seguidores de lo que tenía cuando hice como esta transición de mi eje temático como artista. Entonces a lo mejor yo tenía, pues no sé, 900,000 likes. Hoy tengo 200. Pero te digo, yo creo que es súper importante pensar en qué queremos. ¿Quiero tener 900,000 likes y que lleguen 15 personas? ¿O quiero tener 200 likes y que lleguen 200 personas al evento, ¿no? Entonces, creo que como artistas, todos decidimos por quién queremos dejarnos validar. ¿Quieres dejarte validar por el mercado del arte? Pues entonces lo que te va a medir como artista es cuántos ceros haya en las ventas de tu obra. ¿Te quieres dedicar al arte académico? Pues entonces tú te vas a medir como artista en el nivel de galería o de museo que te expongan, ¿no? ¿Quieres validación personal? Tu opinión es la única que importa. Y todos esos tipos de validación en el mundo del arte son válidos. Simplemente hay que tenerlo claro para no desilusionarnos, porque
pues de repente son redes sociales, pero a lo mejor el día de mañana deja de ir gente a mis exposiciones y también me voy a sentir igualmente mal, ¿no? Y también tendré mi proceso pues para digerir eso. Pero sí, entonces yo creo que es súper importante tener claro quién es nuestro público y no dejarnos caer por los factores externos. Entonces, sí es una cuestión muy, muy complicada en el mundo del arte, porque como te menciono, vivimos de cierta manera ligados como a lo que digan de nuestro trabajo, pero en la medida en la que tú como artista dejes que el mundo determine tu camino, en ese momento te vas a convertir más en un producto que en un artista. Porque entonces, pues como las marcas, ¿no? Vas a empezar a hacer estrategias para gustarle al público y no porque tú tengas algo que decir. Entonces yo creo que hay que tener también mucho cuidado como con esa parte, porque pues a veces podemos como pues lastimarnos mucho emocionalmente desde nuestro trabajo por lo que digan de nosotros. Okay. Creo que es muy fuerte lo que acabas de decir. No sé, como en mi cabeza había escuchado, o sea, como mucha gente que he escuchado está como en búsqueda justamente del éxito, pero no lo había escuchado pensándolo desde distintas perspectivas o desde qué validación estás buscando. En este caso, ¿tú cuál consideras hoy día, después de haber vivido esta transición de empezar de cero, empezar de distintos estilos, tocar bastante temas que te afectaron de alguna manera en tu arte? ¿Cuál consideras que es la validación que buscas hoy día en tu arte? Ay, qué difícil pregunta. Necesito tomar un trago para poder contestar. Para que se pase la pregunta. Y ya, veo todo más claro ahora. No es cierto. Mira, yo en este momento, como un artista emergente, creo que desafortunadamente cuando estás en la etapa de artista emergente, justo es donde tienes que hacer más sacrificios en la parte personal. Yo creo que hay un triángulo en el sistema de validación. Este triángulo, que desde mi experiencia personal, no porque así sea, sino porque a mí es lo que he visto y me funciona. Hay un triángulo en el cual solo puedes tener dos cosas y siempre tienes que sacrificar una. Está la validación económica, está la validación académica y la validación personal. Okay. Entonces digo, tú solo puedes tener dos. Si quiero validación económica, o sea, que mis obras vendan bien y que yo disfrute lo que esté haciendo, la validación personal, difícilmente voy a tener la validación académica. Entonces, esta ecuación la podemos ajustar en el triángulo como nosotros querramos. En la parte emergente, te digo, yo en este momento lo que estoy buscando es construir una carrera artística y te digo, yo personalmente lo que más disfruto hacer es pintura al óleo. O sea, eso yo estoy seguro que nunca va a haber algo que me haga sentir tantas cosas de hochis, de artista, de lo que sea, pero me hacen sentir muchas cosas en mi interior cuando pinto. O sea, de verdad, la pintura es la única cosa que me ha hecho llorar, o sea, haciéndolo. O sea, de verdad, yo sé que van a decir, qué mujer tan insoportable, pero no, sí. No. Es lo único como que me ha hecho llorar, como haciéndolo de tanto que lo he disfrutado. Pero en este momento que estoy como por esta tendencia como el arte académico, pues, y del arte, pues, contemporáneo, pues no puedo a veces yo como a lo mejor tener la libertad de que, ¿sabes? Hay días que yo solo quiero hacer una flor. O sea, hay días que yo quiero hacer una flor porque... ¡ah! Se cayó. En verdad, aquí tenemos otro. Yo sé que yo quiero hacer una flor, pero desafortunadamente esa flor que yo quiero pintar y que me va a dar vida no se va a vender. La galería no me la va a querer exponer. Y solo porque yo la quise hacer, pues te digo, me va a dar esa satisfacción y me voy a sentir feliz de que la hice porque quería hacer eso. Pero a lo mejor me va a permitir transitar como artista y crecer. Entonces yo creo que cuando somos artistas emergentes tenemos que ser estratégicos, tenemos que pensar en dónde queremos estar. Y pues yo la verdad sí me veo como un artista, pues no sé si decir artivista, porque te digo, también me daría miedo como encasillarme en eso y después hacer otra cosa. Pero yo la verdad sí me gustaría exponer en museos internacionales, la verdad. Sí me gustaría pues que mi obra pues continuara siendo política. O sea, a mí en lo personal mi obra me gusta que sea política. Digo, como seres humanos pues somos inevitablemente políticos. Entonces, aunque yo hiciera esa flor también es política solo porque soy un ser humano. Pero yo sí me veo exponiendo, haciendo como... A mí me gustaría ser como un artista que busca un cambio en la comunidad LGBT
Y yo estoy consciente que para llegar a hacer eso, mi arte no es... Espero no romper corazones, pero yo estoy consciente de que mi arte... Ese arte que se va a exponer no es el arte que me va a dar de comer. O sea, yo estoy perfectamente consciente de eso. De hecho, por ejemplo, o sea, mi trabajo artístico que me da de comer, yo no lo publico en redes sociales, que normalmente son comisiones. Porque también creo que todos los artistas debemos de tener como esta decisión de cómo queremos ser recordados. Y digo, yo sí hago mis comisiones para acá, las señoras de las lomas, con su French puro, acariciándole con su capa de tigre. Y eso es lo que a mí me deja más dinero. Que aparte, de cierta manera, me parece como poético que las señoras panistas sean las que financian todo este lujo. Eso me parece como muy, muy icónico. A mí lo que más me interesa es mi arte queer, o sea, como el performance, como lo contemporáneo que estoy haciendo en este momento, es por lo que a mí me gustaría ser recordado. Entonces, pues tengo que recurrir a otros métodos, a otros recursos del arte que no están ni bien ni mal, simplemente me funcionan y creo que eso está bien. Pues para financiar como todo lo demás, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como artistas tenemos que evaluar la situación y esto no es una cuestión exclusiva del arte. Yo creo que en todas las disciplinas se tienen que hacer sacrificios y vuelvo a donde comencé. En este momento, si quiero llegar a donde en donde yo quiero estar, tengo que sacrificar el arte que a mí personalmente me hace ser más feliz. Porque a lo mejor en algún momento tendré una carrera y a lo mejor yo podré hacer cualquier cosa y ya eso me va a funcionar, ¿no? Pero todavía no estoy en ese momento, estoy consciente de eso. Y a lo mejor nunca llega, ¿eh? O sea, porque puede ser que nunca llegue y un día va a decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor me voy a convertir en estos artistas que hasta después de 200 años de que se mueren son relevantes. Pero pues yo no voy a estar esperando a eso. Entonces yo voy a decir, ¿saben qué? Yo hice mi aportación, yo dije lo que tenía que decir. Y en algún momento pues me voy a dedicar a hacer lo que a mí simplemente me guste. Te digo, si yo quiero pintar conejitos brincando por el campo, lo voy a hacer sin esperar la aprobación de nada ni de nadie. Creo que o sea, me parece todo lo que me estás contando como un trabajo bastante consciente, no solo como emocionalmente, sino también laboralmente. Y creo que no lo sé, o sea, algo que me asombra bastante, el hecho de que lo tengas tan jerarquizado, el que lo entiendas bastante, o sea, el que te lo hayas cuestionado a tal punto. Me parece algo, primero, padrísimo y también asombroso. Pero muchas gracias. Voy a regresar tantito Claro. a este tema un poco del drag y el performance. Ok. Hay un libro que se llama Resistencias Queer, Drag Brazo Grupal, en donde mencionan una teoría de Judith Butler, en donde ella menciona que el género es algo enseñado, pero que también se hace el performance, todas las personas lo hacemos día a día. Es decir, desde chiquitos se nos enseñó a cómo es ser una mujer. Yo, que me considero y me reconozco como una mujer cis, me actúo todos los días como lo que yo entiendo en mi cabeza, como lo que es ser una mujer, ¿no? Ya un poco mezclado con otras cosas que he aprendido dentro de la comunidad o cosas así, pero que todos hacemos lo mismo con nuestra percepción del género. Entonces, a partir de ello, el drag es, pues vaya, una actuación en exageneración, por lo que tengo entendido, de estos dos géneros, que hay muchos géneros, ¿no? Pero en estos dos géneros que están como los más principales que conoce la gente, la sociedad, y que son más aceptados, lamentablemente. Entonces, esto se cruza también con otra idea clave de que el arte drag al final te convierte a la persona que está actuando, al ser una actuación, al ser como una obra de arte viviente, en una obra de arte, vaya. No sé si me explico. ¿Sí? Sí. Entonces, a partir de ello, el separar la obra del artista es muy complicado al tú ser la obra viviente. ¿Crees que tu trabajo expone esa artificialidad del género de la que se habla en este ensayo? ¿O realmente no? ¿Realmente sí? Ok. Otros sorbitos. Antes de que... Se acaba la botella. Ok. Pues mira. El drag justamente lo que hace es justo esta parte, ¿no? Como de construir, ¿no? Porque, por ejemplo, tú me ves aquí como en todo esto que estás viendo. Pero yo, o sea, si me escuchas hablar como out of drag, voy a hablar exactamente igual que estoy hablando ahorita, ¿no? Ok. Porque justamente como igual comentaba un poco al principio, el drag no es como crear precisamente como un alter ego, sino que resalta ciertas características que te gustaría resaltar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona súper introvertida. O sea, aunque ahorita me veas como de parlanchina,
En realidad yo soy una persona como súper introvertida y, por ejemplo, a mí me da muchísimo miedo iniciar una conversación con un desconocido. Es algo que me da terror, pavor, sudo, me desmayo, todo, ¿no? Entonces, el drag lo que hace es que justo busca hacer sobresaltar las facciones, las características personales que uno desee. Y normalmente se utiliza justo el maquillaje como una expresión artística para hacer destacar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy un artista drag que me gusta a través del maquillaje, pues, exaltar mis rasgos femeninos, porque soy una persona que justo crecí bajo un régimen muy heteronormado, muy dicotómico. Entonces, como que para mí explorar mi feminidad de chiquito era como algo impensable, era como algo como, pues, que me generaba mucho conflicto. Entonces, por eso que desde justo lo pictórico, justo lo que digo, me gustó mucho el óleo, entonces, para mí tenía mucho sentido que en cuestión del maquillaje, que también es algo muy pictórico, pues explorar la feminidad, ¿no? Pero yo creo que a la hora en la que la sociedad me percibe, sí, claro que entra en tensión todo esto que tú acabas de comentar sobre este como performance del género, que claro que sucede, porque justo, pues, y yo creo que yo elevaría el performance, no lo dejaría como en el género, yo hablaría más bien como del performance de la identidad, porque seas femenino, seas masculino, al final de cuentas estás construyendo una identidad, ¿no? Y justo esa identidad es la que cada quien decide cómo construirla y cómo contarla. Entonces, para mí, la verdadera pieza de arte es en escenas de, por ejemplo, del drag y del performance, en el momento en el que el artista se convierte en la pieza, yo creo que no. O sea, yo creo que en este caso yo como artista, como performer o como drag, yo no soy la pieza, yo soy el medio para que suceda la pieza. Por ejemplo, para mí la verdadera pieza en todo esto es cuando yo voy así al Oxxo a recargar mis 200 pesos, porque yo tengo prepago, no tengo plan. Entonces, cuando yo tengo que ir al Oxxo a recargar mis 200 pesitos para seguir echando aquí las llamadas, en el momento en que el cajero o la cajera se quedan frías, dedicadas al ver, para mí esa es la pieza. Porque, te digo, el arte busca generar diálogo. Y entonces en este momento, Le o el cajero del Oxxo deja esta labor mecánica que hace todos los días en el teclado y entonces en ese momento despierta, tiene como una epifanía y dice, ¿qué está pasando? Estoy viendo un sueño, es una pesadilla, es un ángel, es un ser demoníaco, ¿qué es lo que estoy viendo? Ese proceso en el que el arte te hace cuestionarte y cuestionar lo que está a tu alrededor, esa es la verdadera pieza. Entonces, el drag y el género solo son como estos títeres que suceden como una obra de teatro, pero la verdadera pieza artística sucede en el diálogo entre el agente y el espectador, ¿no? O sea, en ese momento el drag, digo yo como performer, no solo como un performer drag, sino como un performer humano, como tú bien lo mencionaste, o sea, tú tienes una construcción determinada que hace que también tú hagas tu performance de todos los días de ser tú, porque todos los días hacemos un performance, ¿no? Entonces, yo creo que, te digo, la verdadera pieza para mí está como en esta interacción. La verdadera pieza está en el momento en el que las personas salen de su zona de confort y tienen que dialogar con su subconsciente, que tienen que dialogar con sus principios, con sus valores que las personas que han crecido toda la vida y que de repente hay algo que los cambia y que nos hace pensar, cuestionarse. Esa es la verdadera pieza. Te digo, entiendo que es algo mucho más no subjetivo, pero no es algo tangible, porque eso es algo como importante, que también como espectadores estamos acostumbrados a percibir el arte como un objeto, como algo que yo lo puedo agarrar, ¿no? O sea, en ese momento yo puedo agarrar la pintura, en ese momento yo puedo agarrar mi rostro y entonces estoy agarrando la pieza, ¿no? Cuando nos cuesta trabajo a veces percibir el arte como algo que no es un objeto, algo que está en el aire, algo que estamos sintiendo. Y yo creo que el arte hoy en día es eso, es algo que está aquí adentro, es como ese nudo en la garganta cuando algo te incomoda, eso es el arte, ¿no? O cuando ves algo hermoso y simplemente sonríes, eso es el arte, ¿no? No el objeto, no el artista, lo que sucede entre ellos dos en el aire, eso es el arte. Entonces, creo que justo en este performance del género sucede muchísimo eso a través del drag. Y te digo, para mí yo creo que eso es lo más importante del drag y ahí es donde está la pieza. Porque si los espectadores no estuvieran ahí, en mi caso de mi trabajo, no funcionaría. O sea, por ejemplo, mi pieza de Pedagogía 2, que es una lotería, sí, o sea, ahí están las pinturas. Pero lo que hace que sea una pieza de arte
es que la gente juega a la lotería en esa pieza, ¿no? O sea, en el momento en el que la lotería no es un juego, no existe la pieza. Igual en Pedagogía 1, y esos son más recientes. Igual es una instalación en donde está esta sala, donde está sucediendo esto en la televisión. Si no hay alguien sentado en la sala viendo la televisión, la pieza no sucede. O sea, en ese momento no hay instalación, no hay arte, no hay pieza. Hay un sofá, hay una televisión. Y creo que sucede con cualquier pieza en realidad. O sea, si yo agarro esta pintura y la meto en el closet y nadie la está viendo, deja de ser arte. O sea, solo es un bastidor, solo es óleo, pero no está dialogando con nada. Y en ese momento el bucle se cierra, el círculo se cierra y ya no está sucediendo nada más. Y entonces en ese momento la pintura deja de ser arte y solo se convierte en eso, en una pintura. Porque, porque bebés, aunque se ataquen, pues ni modo, hay que decir los grandes factos. No todas las pinturas son arte, no todas las esculturas son arte. Y justo esto sucede muchas veces como en muchas piezas, ¿no? O sea, no porque esté dentro, o sea, también existen sistemas de validaciones en las que son las cosas solo por estar adentro del museo pensamos que es arte. Y pues no, o sea, si a la persona no le generó nada y no dialogó con nada y no cuestionó nada y no la vio y no nada, si la comunicación fue cero en ese momento esa pieza dejó de ser arte. Entonces la misma pieza puede ser arte para alguien más y para otra persona no, porque a lo mejor alguien la llevó a un lugar y a la otra solo la pasó de largo, como pasó de largo las toallas están colgadas en su baño de su casa. Entonces, todo es circunstancia. Entonces, pues sí, también ese tema podremos hablar como otros 3 podcasts de eso, pero sí, es interesante y porque Que ahora yo tengo la duda. Como ya juntando varios puntos acerca de todo lo que has mencionado, ¿de qué tan separada está Nala Wild de Emilia Padilla? En cuestión de identidad, en cuestión de todo. ¿Qué tan unidos están? ¿Qué tan separados están? ¿Qué es lo que define? ¿Cuál es esa línea? Pues yo creo que la línea que separa a estas dos personas es el contexto. Yo creo que cuando estoy en contexto de arte, definitivamente soy Nala. Por ejemplo, cuando comencé con el drag, yo decía, bueno, o sea, cuando estoy justo como en drag, soy Nala, y cuando me desmaquillo y me quito la peluca, soy Emilio, ¿no? Entonces existía mucho esta parte como de Spider-Man, ¿no? Como de que cuando estoy en el traje soy Spider-Man y cuando estoy fuera del traje soy Peter Parker. Entonces como que yo antes lo visualizaba mucho de esa forma. Pero después me di cuenta de que Nala no dependía del maquillaje o de la peluca, sino que dependía del contexto. Entonces, cuando yo estoy en la galería, así no traiga la peluca y no traiga el maquillaje, soy Nala Wild porque digamos, es el personaje de supervivencia en el mundo del arte. O sea, Emilio no sobreviviría en el mundo del arte, porque Emilio es muy frágil, Emilio es muy sensible. Si a Emilio le dices no me gustó, se va a sentir mal y se va a ir a su cuarto. A Nada Wild, si le dices no me gustó, le vas a decir, pues ve a un lugar en el que te guste el arte, eso es lo que yo hago y pues si te gustó, qué chido y si no, también. Entonces, y no quiere decir que, te digo, sea un alter ego, o sea, pero todas las personas tenemos como estos atributos que nos permiten sobrevivir en ciertos ecosistemas, ¿no? Porque nuestra casa es un ecosistema, la escuela es un ecosistema, la academia es un ecosistema, el trabajo es un ecosistema, y todos buscamos sobrevivir en cada uno de nuestros ecosistemas. Entonces, Nada Wild no podría vivir todos los días en la cotidianidad, porque Nala es una diva, o sea, Nala no, qué nefasto estar conviviendo con esta señora todos los días, o sea, no. Pero te digo, o sea, en la cotidianidad Nala no funciona, y Emilio en el contexto de la tampoco funciona, pero somos la misma persona, y no por eso, digo, quiere decir que es un personaje, ¿no? Simplemente hay que saber reconocer qué atributos nos sirven en cierto momento. Y te digo, concluyendo, o sea, bueno, sintetizando la respuesta, el contexto es lo que define a Nala y a Emilio, porque se necesitan mutuamente, pero no pueden existir sin el otro. Porque Emilio necesita un poco de Nala todos los días y Nala necesita un poco de Emilio también todos los días, ¿no? Entonces yo creo que eso es como lo que nos separa y lo que nos hace coexistir en el mundo. Que en este caso, o sea, retomando también lo del inicio que mencionabas que tal vez el día de mañana nada desaparezca. ¿Cómo funciona eso? O sea, si hoy día Emilio necesita a Nala y a la inversa, ¿qué crees que es lo que pasaría para que en un punto Emilio simplemente
sea Emilio, o tal vez nacería otro proyecto, otro personaje? Pues yo creo que en ese momento no lo sé. Yo creo que también es en ese momento yo creo que estoy disfrutando a Nala, o sea, yo creo que Nala está como viviendo su momento. Yo creo que porque Nala surgió mucho a partir de esta necesidad de reivindicarse, ¿no? O sea, justo me acuerdo muchísimo de que en mi casa siempre me dijeron, haz que las personas te recuerden por tus aptitudes, no por tus preferencias, refiriéndose a que no les gustaba que la gente se acordara de mí por ser gay, por ejemplo. Entonces, o sea, justo yo siempre fui una persona que desde chiquito me avergonzó mucho mi orientación sexual, como que trataba de esconderlo. Y todavía hay un poco de ello dentro de mí, y es por eso que Nala es importante. Yo creo que a lo mejor Nala va a dejar de existir en el momento en el que yo deje de tener miedo. Y ojalá algún día llegue. Si no llega, pues también está bien, porque somos seres humanos y el miedo es un sentimiento completamente humano. Entonces yo creo que en ese sentido se necesita. O sea, yo creo que en ese sentido se necesitan. Y te digo, yo creo que en ese momento Nala dejaría de existir y a lo mejor saldría otra cosa. O simplemente nos volvemos como lo mismo, no sé, es algo como que todavía está en el futuro, que no puedo como predecirlo, sobre todo porque en los años recientes creo que he tratado de apaciguar la expectativa. Yo creo que hay que dejar de pensar como en el futuro, vivir un poquito más en el presente, y creo que Nala es ese presente que estoy disfrutando. Entonces, ahí vamos. Me parece bastante bien fuerte eso. Como siento que, o sea, todo lo que estoy escuchando y percibiendo es que de alguna manera has trabajado bastante en tu persona, y no solo trabajado, sino que también de alguna manera te has apoyado a ti mismo. Como siempre esperamos que la gente o cosas externas sean las que nos apoyan o que nos den este soporte, ¿no? Pero creo que de alguna manera muy diversa y como de alguna manera también muy tangible, has convertido ese soporte en ti mismo, ¿sabes? Como que, no sé, me parece bastante trabajado y bastante divino también. Bueno, regresando un poquito más a esto del contexto queer en México, muchos conocimos el Zapata Desnudo que sacó Fabián Chaires en 2019. Para algunos fue una fantasía, para otros fue una pesadilla. Sin embargo, fue la primera imagen de un héroe nacional como cuestionada en esto de la identidad, de la feminidad, la masculinidad, ¿no? ¿Crees que el arte queer está obligado a ser polémico? ¿Cómo es que deberíamos interpretar obras que reescriben símbolos patrióticos a través de la comunidad? Ok, yo creo que el arte queer en nuestros días siempre va a ser polémico, pero yo no diría que el arte queer busca ser polémico. Es polémico porque no porque sea un tipo de arte que busque provocar intencionalmente, sino porque cuestiona lo que ya está, digamos, establecido en nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, el problema que sucedió con la revolución de Fabián Chaires, no es que el arte queer en sí mismo, te digo, sea polémico. Lo que sucede es que ya ni siquiera el mercado del arte o la producción artística, sino que el discurso histórico de Occidente, del contexto de México, que pues también no podemos negar que tenemos un contexto machista y misógino, pues a los hombres nunca se les ha como enseñado que pueden como vivir su sexualidad, o que pueden... no se ha como presentado al hombre como un objeto de consumo. Y lo que sucede es que aquí entra como esta parte de la misoginia, porque a lo largo de la historia y de la historia del arte, como bien ha hecho como los estudios de Guerrilla Girls en Estados Unidos, pues que el 90 y tantos % de los desnudos en los museos pues son de mujeres. Y esto es a raíz de que la mujer se ha visto como un objeto de consumo, no solo en el campo de las bellas artes, sino también en cualquier medio, ¿no? O sea, en el cine, en la literatura, en la vida cotidiana, se ha encasillado a la mujer como el objeto de consumo. Y nunca se ha buscado como sexualizar ni erotizar de una forma femenina a los hombres, porque no se supone que ellos deban ser el objeto de consumo. Ellos son los consumidores dentro de esta estructura patriarcal y machista. Entonces,
lo que pone en tensión la situación con la revolución de Fabián Cháriz ni siquiera es tu tío el Emiliano Zapata, sino es la subversión del papel de lo masculino, porque la masculinidad pues justo es como súper frágil. Entonces al cuestionar la masculinidad, pues entonces se caen los valores patrióticos, ¿no? Porque los valores patrióticos tienen sus cimientos en el machismo. Entonces cuando tú le quitas los cimientos, pues se cae el edificio completo, que fue lo que sucedió en ese momento, ¿no? Las marchas, las protestas, todas las notas periodísticas súper amarillistas, pues eso sucedió, ¿no? O sea, que se cayó el argumento del machismo y en ese momento se cayó, pues todo. Para ellos se cayó todo. Entonces, y te digo, y esto no creo que tenga que ver tan directamente como con que el arte sea queer. Tiene que ver con que lo queer deja de generar un tabú hacia la erotización de lo masculino. Lo queer deconstruye la masculinidad. Lo queer hace que los hombres recuerden que también pueden ser sumisos, que los hombres también pueden ser objetos de deseo, que los hombres también pueden ser femeninos. Entonces, lo queer, al cuestionar el sistema en general del machismo, entonces en ese momento se convierte en algo polémico, entonces en ese momento se convierte en algo controversial. Pero lo queer nunca ha buscado como ser controversial, porque su naturaleza ya es controversial en este mundo. Entonces es algo que viene, digamos, como por defecto. Y te digo, yo creo que vamos a notar que el mundo ha sanado cuando lo queer deja de ser controversial, porque en ese momento eso quiere decir que la gente ya entendió que eso no es algo malo, sino que es como cualquier otra cosa humana. Entonces, mientras lo queer sea controversial, el mundo todavía tiene algo que pensar. Mientras lo queer sea controversial, el mundo todavía tiene algo que sanar. Y es por eso que, pues, ahora sí que quienes nos dedicamos a la rama del arte queer, pues por eso seguimos aquí, porque todavía hay cosas que necesitan ser entendidas, comunicadas y entendidas de la forma correcta, ¿no? Porque también muchas veces la desinformación, pues justo pone como su granito de arena en el juego de la discriminación y de la censura. Entonces, pues hay que seguir trabajando en eso. Ok. Claro, o sea, de pronto pienso con estas opiniones que hay de lo que sucede dentro de la marcha, o cómo lo perciben las personas que no son parte de la comunidad, ¿no? Que dicen, ¿por qué hacen tal cosa? ¿Por qué se visten de tal manera? ¿Por qué tienen que llamar la atención de tal manera? Que al final viene un poco desde lo que mencionas, un poco, no sé, como la propia percepción que tiene la gente, ¿no? De este cuadrado que tienen en la cabeza, en donde no es algo en donde se busca generar nada negativo, sino simplemente es algo natural. Me parece muy interesante. Otro ensayo que también investigamos previo a todo esto fue el ensayo de qué hacemos con el arte de los hombres monstruosos de Claire Deder, si no es que lo estoy pronunciando mal, en donde ella se pregunta si es que puedes seguir amando una obra creada por alguien a quien ya no puedes perdonar. Ella en este ensayo menciona muchísimos ejemplos, muchas opiniones también de ella, en donde a partir de vivencias, por ejemplo, hay un cineasta que ella admiraba bastante, ¿no? Admiraba bastante y sin haber sabido nada de la biografía o del contexto de este cineasta. Cuando ella empieza a descubrir qué es lo que hizo, que si no me equivoco, de nuevo no me acuerdo del nombre del cineasta, pero él abusó de una mujer. Como que le generó una repulsión el consumir sus obras, ¿no? Sus películas. Y así como toca este tema, menciona muchísimos otros. Menciona a Picasso, en donde se conoce que él de alguna manera abusaba de sus musas, o psicológicamente de verdad les generaba algo ahí muy negativo. O sea, no las veía como un igual, sino como de alguna manera simplemente algo que le servía para su arte, pero nada más. Y ella, a partir de esto, se cuestionó muchísimas cosas, ¿no? Se cuestionó qué es lo que es ser un monstruo, si es que la creatividad o la genialidad de estos grandes artistas tiene que estar a fuerzas relacionada con el que te vaya bien, ¿no? En el éxito artístico. En este caso, yo tenía la duda. A partir de ello, ella también menciona que ella se dio cuenta que normalmente estos monstruos del arte los clasifica simplemente en hombres y mujeres, ¿no? En género.
menciona que las cosas monstruosas que podían hacer los hombres eran abusos, era lastimar a otros y cosas que siempre involucraban a otros, pero ya en un grado un poco más alto. Y que las cosas monstruosas que podían hacer las mujeres en el mundo del arte era simplemente descuidar su vida, descuidar a sus hijos, descuidar a su pareja. No era dañar a otros necesariamente en un nivel tan alto, sino algo en donde de pronto rompían, entre comillas, los roles de género, ¿no? Rompían con lo que se le decía que tenía que hacer. En el caso de la comunidad, si yo te tuviera que preguntar, si nos tuviéramos que meter un poquito a cómo podría ser una persona de la comunidad un monstruo, ¿cómo consideras que podría como llenarse esa característica? Okay. Si es que llegamos a clasificarnos de la misma manera. Ok. Pues mira, yo creo que desafortunadamente no es tan no es tan complicado contestar esa pregunta, porque justo, y pues lo menciono porque es justo el tema que estoy como investigando más a fondo en este momento de mi carrera. Dentro de las diversidades, pues justo se ha arraigado la heteronorma, ¿no? Que la heteronorma es este mecanismo en el que las diversidades sexuales adoptan el sistema de ejecución y de pensamiento de la comunidad heterosexual, y que, como mencioné anteriormente, esto incluye los machismos, incluye la misoginia. Entonces, en lugar de construir nuestra propia identidad, simplemente se ha replicado en muchas ocasiones los roles femeninos, los roles masculinos, la sumisión, la dominación. Entonces, yo creo que aún dentro de las comunidades diversas todavía queda muchísimo trabajo que hacer. Y yo creo que hoy en día no podemos... Yo creo que hoy por hoy, no podemos separar al artista de su trabajo. O sea, afortunadamente hemos unido esas dos cuestiones, sobre todo porque el día de hoy ya no podemos vivir... ya no vivimos en la desinformación. O sea, anteriormente... sí vivimos en la desinformación, pero anteriormente el acceso a la información ya era muy limitado, ¿no? O sea, solo ciertos extractos, ciertas clases sociales tenían el acceso a la educación, a los libros, al conocimiento, pero hoy en día creo que ya no existe esa excusa. O sea, hoy en día ya el autodidacta puede investigar por su propia cuenta. Tenemos muchísimos medios, desde las redes sociales, desde el internet, desde los periódicos, desde los libros. Tenemos como tanto acceso a la información que es complicado negarse a uno mismo el conocimiento. Entonces, hoy en día no podemos negar la vida de los artistas, de su obra, porque, como también mencioné, somos seres políticos. Y más hoy en día, no podemos como evitar un statement, tanto político como social, simplemente porque vivimos en una sociedad, ¿no? Ya desde ahí estamos atados y vinculados a todas las personas que nos rodean. Entonces yo creo que dentro de la comunidad LGBT, creo que este concepto como del monstruo que surge a partir de este ensayo, pues se refiere mucho a la explotación. Y dentro de la comunidad LGBT eso se replica exactamente lo mismo, ¿no? En el que, por ejemplo, las personas que son masculinas tienden a tener más privilegios dentro de la sociedad, no solo de la sociedad heterosexual, sino de la sociedad LGBT, en el que sienten que tienen un mayor, tienen mayor valor, o que merecen ser respetados, o incluso que son más deseados por las personas. Entonces, yo creo que la categoría la podemos como aplicar a cualquier persona que busque replicar el sistema heterocentrista y el sistema machista que existe en la sociedad. Yo creo que mientras eso se conserve, creo que se van a seguir cometiendo los mismos errores que se han cometido en la industria del entretenimiento, en la industria del arte. Se van a seguir cometiendo esos mismos errores y siempre van a existir las personas que van a querer justo someter a otras para su bien común, para su bien individual, más bien para su propia obra. Entonces, yo creo que hoy es innegable separar la obra del artista. Y yo creo que, todas las personas que busquen replicar el sistema heterocentrista van a caer en esta categoría, se les puede asignar esta categoría, porque siempre se va a buscar una dominación. Entonces yo creo que ahí es donde cabría el término.
Que mencionas bastante que es como algo más actual el que sí es muy difícil separar la obra del artista. Y justamente esta escritora mencionaba que al momento en el que ella sacó es un ensayo que después por la gente que empezó a consumirla y que mucha gente le exigió prácticamente que sacara el libro, que sacara la ampliación de toda esa información, ella sacó un libro. En donde menciona que las críticas que recibió de pronto eran de deja el arte en paz, ¿no? O sea, como que lo alienaban y lo volvían algo diferente de las personas. Al mismo tiempo, muchas veces en este dilema llega a surgir el que, bueno, ¿qué sucede con la gente que era de antes y que, pues vaya, o sea, era en su contexto histórico? Pero somos personas del hoy que están consumiéndolo. O en ese momento, o sea, ¿consideras que aún así, aunque sean personas del pasado y nuestras personas del futuro prácticamente, está bien consumirlos? ¿Consideras? En tu opinión. Pues yo creo que hoy en día no, porque creo que hoy en día ya no se puede poner como excusa vivir en la burbuja de la ignorancia, por lo mismo que comentaba hace rato, ¿no? O sea, yo creo que quien decide vivir en la burbuja de la ignorancia es porque no existan los medios para poder cambiar o generar un cambio, sino porque están cómodos en su lugar. Y yo creo que las personas, te digo, sin importar la edad, porque digo, aquí dentro de mis relatos más personales, por ejemplo, mis abuelos tienen 91 y 83 años, y justo yo desde que era chiquito yo viví con este temor del coming out, ¿no? De qué va a pasar, qué van a decir, me van a aceptar, no me van a aceptar, me van a dejar de querer. Y pues yo viví justo como con este miedo durante mucho tiempo. Inevitablemente en algún momento se enteraron. Y para mi gran sorpresa, no hubo el problema que pensé que iba a haber. Claro que hay personas que sí viven en un contexto de riesgo, que sus familias sí pues pueden no tomarlo como a bien. Eso claro que sigue existiendo. Pero pues me pongo a pensar, mis abuelos nacieron en la pobreza extrema. Ninguno de mis dos abuelos, cuando tenía 10 años, tenían zapatos, o sea, literal, o sea, vivían descalzos. Y a pesar de vivir en un contexto de pobreza extrema, con una escasez de recursos, de educación, de ayuda, de muchas cuestiones, a pesar de haber vivido en ese contexto del México homofóbico de la revolución, prácticamente, aún así, hoy en día, me aceptaron, me amaron, y te digo, ellos no pusieron como excusa su comodidad. Ellos dijeron que hay que aprender, que hay que leer, de qué cosas no me he enterado o no he querido ver. Y entonces comenzaron las pláticas con mis papás, conmigo mismo. Yo platiqué con ellos. Entonces, quien está dispuesto a aprender, no importa la edad, no importa el extracto socioeconómico, quien quiera aprender, va a aprender. Entonces, yo creo que mis abuelos para mí son como el mejor ejemplo de este recurso, en el que no podemos ya poner como excusa el que es que, ¿sabes qué? Es que yo viví en un contexto diferente, yo viví en un mundo diferente, crecí de una forma diferente. Sí, pero hoy también sigues aprendiendo. No porque alcancemos la edad adulta dejamos de aprender. Y eso tanto en el arte como en crecimiento personal. Entonces, hoy en día poner esa excusa para mí no aplica ya. Okay. Ya no aplica y pues bueno, o sea, también creo que hay que tener cuidado con la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, porque también creo que hoy en día vivimos un poco como con este efecto social. Sí creo que las personas pueden cometer errores y cambiar, de eso no tengo ni la menor duda, pero pues bueno, creo que también todas las personas tenemos que generar un criterio hasta saber en dónde perdonamos, qué cosas tienen, porque hay cosas que eventualmente no se pueden reparar, o sea, eso no hay, tampoco hay duda. Entonces, yo creo que dependiendo del grado de daño que a lo mejor se haya hecho en un aspecto personal, creo que se puede tomar una decisión equilibrada en cómo juzgar su obra, poniéndola en retrospectiva con su vida personal. Y en ese caso, si una persona, por ejemplo, hiciera no sé, una acción bastante horrorosa, o sea, hacia otra persona, sin embargo, en la historia del arte o en clases o como base de teoría se tiene una obra de esta persona porque la obra en sí era muy buena. Era con una técnica nueva, no lo sé, generó algo que fue muy loco, muy innovador para el momento en el que estaba. ¿Consideras que en ese momento se vuelve
O sea, ¿se anula el valor de la obra? ¿O cómo crees que funciona esto del valor en las obras con las personas que han sido cuestionables? Pues yo creo que el valor de la obra pues nunca va a cambiar porque pues justo yo creo que en un contexto determinado pues quien descubrió la pólvora, ¿no? O sea, no, eso no es innegable, pues, ¿no? Entonces yo creo que el valor de las obras es algo que no necesariamente va a cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo, porque a veces caemos justo como en cómo idolatramos a estas personas, ¿no? O sea, porque muchas veces podemos justo apreciar ciertas cosas, pero no enaltecer a las personas que lo hicieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que haya hecho como algo atroz, por ejemplo, pues bueno, a lo mejor el conocimiento que se generó en ese momento a partir de su trabajo, pues es algo que no se puede cambiar y que va a ser innegable y que eventualmente puede ser útil para muchas otras cosas en el futuro, ¿no? Pero a lo mejor a esta persona ya no se le debe de dar como la oportunidad como de percibir el spotlight, ¿no? Porque igual en una anécdota como de mi infancia, yo me acuerdo mucho que cuando yo tenía como 7 años, un día mi madre llegó a la casa y yo le dije, mamá, ¿qué crees? Acabo de inventar algo. Mamá me dijo, ¿qué? Y dijo, es que acabo de mezclar el café y le puse chocolate y le puse leche y sabe delicioso. Y me dijo, no inventaste nada, eso se llama moca. Yo hasta ese momento me di cuenta de qué tan grande era el mundo para que alguien más haya hecho exactamente lo mismo que yo mucho antes y que hayamos actuado de la misma forma sin tener conocimiento del uno del otro. Entonces, no se trata de quién descubrió qué. Se trata de quién lo registró primero. Entonces, si queremos dejar de darle spotlight a personas que han hecho ciertas cosas, siempre hay alguien que lo hizo antes que esa persona. Siempre existen alternativas porque vivimos en un mundo tan grande y tan diverso que te digo, es prácticamente imposible que alguien haya hecho algo completamente nuevo. Simplemente que existe una estructura del poder que le da voz a ciertas personas, que les da el privilegio de registrar las cosas o decir que lo hicieron primero. Entonces yo creo que cuando suceden ese tipo de cosas simplemente hay que buscar fuera del panorama que tenemos delimitado. Y estoy seguro que vamos a encontrar personas que han hecho exactamente lo mismo o incluso han encontrado mejores alternativas o han creado mejores obras, pero que no hemos querido voltear a ver a ciertos lados. Ok. Creo que de verdad son muchos puntos, muchos muy fuertes que no había escuchado en otro lado, que desde una persona de la comunidad siendo artista también es un punto que de por sí, por el mismo hecho de que ya ser una disidencia que no ha tenido mucho espacio o mucho spotlight, como le llaman, ya es algo diverso, ¿no? Ya es algo innovador y creo que eso es todo. Entonces yo agradecería mucho el hecho de que hayas venido. De verdad creo que es asombroso haberte tenido aquí. Admiro bastante tu arte y me gusta bastante. Creo que de hecho estaría padrísimo y falta muchísimo más arte, queer arte que venga desde estas perspectivas en el contexto más que nada en México. Ya internacionalmente será otro tema. Pero muchísimas gracias por haber venido, por haberte hecho el espacio, haber dado tu opinión. Y si les gustó el video, recuerden suscribirse, darle like, compartirlo con personas a quien crean que les puede gustar el tema. Y recuerden que siempre hay más de un tono en la conversación. Esta obra no me define y está muy curiosa. Esto no es una ofensa para nadie. Yo intenté hacer una drag, no me salió. Pero, a ver, ¿la sacamos? Va. Mira, no te preocupes porque el mío también según yo era una draga y creo que parece más el fantasma de la ópera. Entonces... A la de 3, a la de ¿parece? 3. 1, 2, 3. Ok. ¡Ay, me encantó!